Ok. Em, entonces, voy a seguir un rato con termodinámica y vamos a ver algunas cosas que son media... todavía habíamos hablado de la humedad, ¿cierto? Mm. ¿Ustedes ven mi presentación o no? Sí, pero no la ven en grande. No sé, PowerPoint me está preguntando unas cosas raras, pero no importa. Habíamos hablado de la humedad relativa, habíamos dicho que era la humedad relativa la que se podía medir. Las otras humedades son difíciles de medir. Entonces, en general la gente tiende a reportar la humedad relativa más que a reportar la humedad específica o la presión de vapor de saturación, menos todavía. Entonces, para poder convertir a otras medidas de humedad, uno tiene que ocupar fórmulas, ¿ya? Las fórmulas que uno ocupa se pueden encontrar en distintas partes. A mí en particular me gusta un sitio web que se llama Wolfram Alpha, en que uno pone, por ejemplo, humedad relativa y transforma humedad relativa y temperatura y a uno le transforma todas las unidades posibles, ¿ya? Y ahí queda súper claro el contenido de humedad dado la humedad relativa y dada la temperatura. A una misma humedad relativa, por ejemplo, a 10 grados de humedad relativa y a 10 grados de humedad relativa y 20 grados Celsius, por ejemplo, no, perdón, a un 80% de humedad relativa, por ejemplo, y a 20 grados Celsius, hay una cierta cantidad de humedad en el aire, y a la misma humedad relativa, pero a 30 grados Celsius, hay muchísimas más moléculas de agua en el aire, ¿ya? Y también a 80% de humedad relativa, pero a 0 grados Celsius, hay muchísimo menos moléculas de agua en el aire. Lo curioso es que este haz de cabello del higrómetro reacciona de acuerdo a la humedad relativa. Entonces la humedad relativa es la que hace que se estire o se alargue, se estire o se acorte, y ese movimiento pasa a esta agujita. Hola, José. Ok. Entonces, esta es una parte súper relevante, que es la siguiente. Es súper importante en meteorología saber cuándo la humedad atmosférica va a condensar, ¿ya? Y ustedes se pueden imaginar por qué es importante saber eso en meteorología. Básicamente porque la condensación de la humedad atmosférica es lo que nos dice si se van a formar o no se van a formar nubes, y después de esas nubes si se van a formar o no precipitación, por ejemplo. Pero también las nubes son importantes, por ejemplo, para determinar la radiación que va a recibir un cierto lugar, etcétera. Las nubes son en sí muy importantes, la humedad es muy importante para muchos fenómenos, para todos los fenómenos que tienen que ver con la precipitación, pero también para los fenómenos que tienen que ver con la niebla, con la humedad atmosférica, con la evaporación, ¿sí? Así que em, la evaporación, por ejemplo, se termina cuando se alcanza la saturación. No hay evaporación posible en esas condiciones, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se puede entonces alcanzar la saturación en la atmósfera? Y básicamente son tres procesos o mecanismos, ¿ya? Eh, Uno es la humidificación, que sería aumentar la cantidad de humedad, ¿cierto? Por medio de la evaporación. Y esto podría uno imaginarse, por ejemplo, no sé, yo siempre me imagino lugares que conozco. Por ejemplo, ustedes se han ido al Valle de Elqui, ustedes saben que el Valle de Elqui es un valle relativamente árido, pero durante ciertos momentos del año, en invierno, por ejemplo, con cierta frecuencia, el aire costero entra por el Valle de Elqui y entran las nubes costeras al Valle de Elqui y pueden llegar incluso a donde está, por ejemplo, el embalse Puclaro.
Supongamos que el aire entra a un 80% de humedad relativa y sobre el embalse, ese aire que tiene un 80% de humedad relativa va a recibir un aporte adicional de humedad por efecto del cuerpo de agua que hay ahí. Va a haber evaporación. Y podría ser, por ejemplo, que se formara una niebla sobre el embalse Puclaro. Ya, eso, de hecho, me da la impresión de que sí ocurre en ciertas condiciones. ¿Ya? Y esa niebla puede ser una niebla local que da cuenta de esa saturación por evaporación. La otra manera de saturar el aire es no cambiando la cantidad de agua que tiene, sino que simplemente cambiando la temperatura del aire. Si uno disminuye la temperatura del aire y lo enfría, básicamente lo que uno está haciendo es que uno está disminuyendo la presión de vapor de saturación, ¿sí? Está yéndose por esta curva de Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Y como esa curva de Clausius-Clapeyron es una pendiente exponencial, si uno baja un poco la temperatura, muchas veces eh, disminuye mucho esa presión de vapor de saturación y en vez de alcanzar la saturación aumentando la humedad, uno alcanza la saturación disminuyendo la temperatura. Ejemplos de eso, bueno, típicamente lo que se llama la niebla por radiación, las nieblas radiativas, ¿ya? Que son episodios de neblina que ocurren, por ejemplo, en una noche de cielo despejado, la temperatura baja, 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 la masa de aire está más o menos quieta, ¿sí? Está más o menos quieta y no hay demasiado viento en la noche, y entonces la temperatura baja hasta que se forma la niebla, ¿ya? Y curiosamente, cuando se forma la niebla protege a la Tierra de alcanzar temperaturas aún menores, ¿sí? Y eso podría, por ejemplo, se ocupa de hecho como un método para pronosticar la temperatura mínima del otro día. La temperatura va a disminuir hasta que pueda disminuir, pero si se forma niebla deja de disminuir, ¿ya? Esa sería una manera de enfriar. Hay otras maneras de enfriar, ¿cierto? Que no son radiativas, por ejemplo, por movimiento. Los ascensos típicamente también enfrían, ¿sí? Y ese enfriamiento por ascenso también puede producir saturación. Y una tercera manera es mezclar dos masas de aire que no están saturadas, pero que están cerca de la saturación. Y cuando uno las mezcla, en la mezcla está saturada. ¿Ya? Es una cosa curiosa, pero puede ocurrir y ocurre. ¿Ya? Y veamos cómo puede ser eso. Entonces, por ejemplo, típicamente, ¿no es cierto? Estamos en una cierta temperatura, T sub A, ¿sí? Y tenemos una cierta razón de mezcla, que sería R, y aquí en la línea roja está la curva de la razón de mezcla de saturación, ¿sí? Entonces, en un caso, la humidificación sería la situación en que yo estoy con una cierta temperatura T sub A, tengo una cierta razón de mezcla, y le voy agregando agua a mi parcela de aire hasta que se alcanza la saturación. Pero la otra posibilidad es el enfriamiento, y es que tengo una cierta temperatura T sub A, tengo una cierta razón de mezcla. Si yo enfrío mi muestra, y si yo, de partida, si yo lo hago, por ejemplo, a presión constante, enfrío mi muestra a presión constante, mantengo la razón de mezcla, porque obviamente no está cambiando la masa de aire, piensen, solo la estoy enfriando, pero no estoy cambiando la proporción de moléculas de agua respecto del total de moléculas de aire en la muestra. Enfrío, 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 y pum, en algún momento llego a una temperatura tal que para esa nueva temperatura a la cual yo enfrié mi parcela de aire, la razón de mezcla que yo inicialmente tenía es la razón de mezcla de saturación. Si yo efectúo ese proceso a presión constante, entonces esa temperatura se llama la temperatura de punto de rocío, ¿ya? Y me imagino que se explica solo el nombre de la temperatura de punto de rocío. Es la temperatura a la cual se forma el rocío, típicamente.
La tercera situación es esta situación en que uno tiene aire caliente, por ejemplo, y húmedo, que no está saturado, que está como por aquí, ¿cierto? En la curva de Clausius-Clapeyron, fíjense, por debajo de la curva de Clausius-Clapeyron. Y por otro lado tengo aire frío, que también está subsaturado, y mezclo esos dos, ¿ya? Si la mezcla es perfecta, supongamos que pesco 1 kilo de aire húmedo y caliente y 1 kilo de aire frío y los mezclo, si la mezcla es perfecta, entonces la razón de mezcla va a estar justo al medio y la temperatura va a estar también justo al medio entre esas dos temperaturas, pero resulta que por la forma de la curva Clausius-Clapeyron, a esa temperatura nueva de la mezcla, la razón de la mezcla, sorry por la redundancia, pero ahí no sé cómo explicarlo de otra forma, la razón de mezcla de la mezcla va a ser mayor a la razón de mezcla de saturación correspondiente a esa temperatura de mezcla, ¿sí? Y ahí entonces uno va a tener aire saturado. Em, Esa situación de mezcla, la más típica, es como el vaho de la respiración cuando, en una mañana de invierno, ¿sí? El aire dentro de los pulmones está cerca de la saturación, está caliente cerca de la saturación, no está completamente saturado, pero uno exhala hacia el ambiente frío, se produce la mezcla y rápidamente se producen las gotitas chicas. Yo ya les expliqué ya que esas gotitas que se ven en el pájaro, saliendo del pájaro, son en realidad agua líquida y no vapor, ¿cierto? Porque el vapor es invisible. Y entonces, bueno, esto que les decía, que básicamente si uno enfría isobáricamente a la misma presión, que es lo típico que pasa durante la noche, que ocurre enfriamiento nocturno, a una cierta razón de mezcla, entonces uno obtiene lo que se llama la temperatura de punto de rocío o la temperatura de rocío, que es el valor de la temperatura al cual hay que enfriar el aire de manera isobárica para que se sature. Ahora, la mayor parte de las nubes no tienen que ver ni con mezcla, ni tampoco no tienen que ver con mezcla, ni tampoco con enfriamiento radiativo, sino que más bien tienen que ver con ascenso, ¿ya? Y entonces el ascenso es el que determina básicamente esta temperatura. Entonces, típicamente, el ascenso depende de cuál es el proceso, de cómo es la atmósfera por encima, ¿ya? Y eso define lo que se llama el nivel de condensación por ascenso, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en más detalle enseguida. No sé si alguien tiene alguna duda de esta parte de la humedad por ahora. ¿Alguna duda que hable ahora o calle para siempre? Oh, ya quieren que suba la presentación, ¿verdad? Dejé de hacer eso hace tiempo. Sí, ahora no tiene mucho sentido porque em, terminamos con esa parte de la materia, ¿ya? Y vamos a empezar con otra que está absolutamente relacionada. No es un cambio de tema demasiado grande, ¿ya? Así que déjenme maniobrar un poco y veo si les puedo subir esa parte de la materia. Profe, una consulta así como muy de la vida.
Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la niebla y la neblina? Eh, ya, no, yo pensé que era de verdad una pregunta de la vida, así como del coronavirus o algo así. Eh, no, la diferencia entre la niebla y la neblina es que la neblina, hay una definición así como, hay una definición operacional como de aeropuerto, ¿ya? Y básicamente la neblina es que la visibilidad es mayor a 1 kilómetro y la niebla, la visibilidad es menor a 1 kilómetro, ¿ya? Entonces uno habla de niebla cuando en realidad no puede ver, cuando no puede ver mucho. Y Ya. habla de neblina cuando efectivamente la visibilidad todavía permite ver los edificios lejanos a 1 kilómetro, ¿ya? Yo me acuerdo cuando chico al menos, cuando chico, claro, estamos hablando hace 40 años, y yo vivía más bien en el sur de Santiago, en la comuna del Bosque. Todavía muchas partes de La Pintana y de esa zona todavía no estaban habitadas, ¿ya? O sea, había campos cerca de esa zona. No digo que era el campo, porque no era el campo, pero habían campos. Y entonces la neblina entraba con mucha fuerza en las mañanas de invierno, y me da la impresión de que la niebla, me da la impresión de que con la urbanización de Santiago, la niebla se ha ido desplazando hacia afuera de la ciudad, como que la urbanización no permite que la niebla se desarrolle igual como se desarrollaba cuando yo era chico. Y cuando yo era chico, yo no sé si les he contado, pero a mí siempre me gustó la meteorología. Entonces cuando yo era chico, yo también veía, me salía a la calle y veía la niebla, ¿ya? Y la niebla era realmente niebla, o sea, no se veía nada, no se veía ni siquiera cruzar la calle, ¿sí? Solo uno veía quizá el árbol que estaba más cerca de uno y nada más. Ya, esa niebla yo la he visto muy rara vez en Santiago en los últimos años. No sé si alguien que vive en el Valle Central, algún radio escucha que nos esté mirando hoy desde Perfecto. Rancagua o de Talca, que pueda dar fe de la niebla verdadera. Porque yo le preguntaba eso porque como hace 2 días en la mañana había niebla, según la definición que me dijo. Pero Onda, no. ¿en dónde Acá estaba? en Santiago, ¿En serio? sí. em, que yo vivo en un edificio, en Las Rejas, Ya, como ¿conoces ese lugar? sí, sí. Sí. Entonces ahí en mi edificio no, literalmente no veía nada. Con suerte veía abajo como la calle que está justo abajito del edificio y ya no se veía nada más. Entonces por eso le había preguntado, para saber qué Sí. era. Bueno, Profe, igual, sí, a mí me pasa que yo soy de Maipú, entonces cuando muchas mañanas cuando no había cuarentena y podía ir a la U, me levantaba en la mañana y aquí había una niebla súper tupida. Pero después cuando llegaba a Santiago Centro, ya llegando a la U, repentinamente se desaparecía y en el centro estaba súper soleado. Pero en Maipú seguía la niebla. sí, eso también es verdad, que hay una... la niebla no está distribuida de manera uniforme sobre la ciudad de Santiago. Hay una distribución así como más em, distinta. Y si quieren, bueno, miremoslo porque hace de buena... tenemos que saltar a otro tema, así que antes de que saltemos al otro tema, quizás vale la pena... Oh, no tengo... Algo raro pasa en mi computador, que no tengo teclado. No. Quisiera poder compartirles lo que les quería mostrar, pero no puedo, porque no sé por qué motivo. Creo que puede ser el Zoom o puede ser la tableta gráfica. No tengo teclado en el computador. Tengo el teclado bloqueado. Eh, a ver, déjenme ver si es lo que yo creo. No. Ah, puede ser.
Ya, no, varias cosas extrañas pasando en mi computador y no tengo idea qué sucede. Así que no puedo abrir las presentaciones de PowerPoint y tampoco puedo escribir en mi teclado. ¿Qué es esto? Manual. Aceptar. No, me da la impresión de que mi computador cree que estamos en una pantalla, estamos en una pantalla compartida o algo así. Bueno, esta es una presentación, o sea, una parte del curso que también son transparencias compartidas con René y que tienen que ver con termodinámica, es lo que continúa termodinámica antes de pasar a nubes, ¿ya? Y esta unidad se llama estabilidad atmosférica. Y entonces, bueno, no les puedo mostrar lo que les quería mostrar, pero quería que viéramos efectivamente la niebla en Santiago, cómo se separa y cómo geográficamente está localizada en la parte poniente de Santiago, ¿ya? Em, la parte oriente de Santiago tiene muchísimo menos niebla que la parte poniente, ¿ya? Y ese fenómeno de llegar a la... Incluso uno viniendo del oriente muchas veces llega a Santiago centro, a la niebla, y no hay niebla, por ejemplo, en Ñuñoa o en Providencia, no hay nada de niebla y uno llega a la niebla algunas mañanas de invierno, sobre todo a Santiago Centro. Así que sí hay una localización, pero lo que les decía es que es rara la frecuencia de la niebla ha disminuido mucho en Santiago. No tengo evidencia porque no hay datos, pero tengo evidencia anecdótica para eso. ¿Ya? Y me da la impresión de que la urbanización tiene una componente ahí, tiene mucho que ver con esa disminución. Bueno, entonces, cambiando un poco de tema, ahora les quiero hablar de la estabilidad atmosférica, que necesitamos de la termodinámica para poder entenderla, ¿ya? Y básicamente, la estabilidad atmosférica se refiere a los desplazamientos verticales en la atmósfera, ¿ya? ¿Cómo es que el aire sube? Es un poco, por eso está conectado con la unidad anterior, porque cuando uno dice que las nubes tienen que ver con la saturación, y la saturación ocurre por medio del ascenso, la pregunta es cómo es que ocurre el ascenso, qué condiciones se tienen que cumplir para que el aire suba, ¿sí? Y entonces, bueno, los desplazamientos verticales están involucrados en una serie de fenómenos, ¿ya? En particular, la falta de desplazamientos verticales está involucrada en la contaminación atmosférica, ¿sí? La contaminación atmosférica es más grave y más aguda por falta de movimiento de la atmósfera en la vertical. Las tormentas eléctricas, en especial las del tipo convectivo, o las nubes de tormenta, los cumulonimbos, son efectivamente fenómenos en donde el aire sube en la vertical. Y también ocurre que muchas veces el aire sube sin que uno vea una nube necesariamente, y eso es muy malo para la aviación en general, se llama la turbulencia de aire claro, porque para un piloto, de hecho, es mejor ver una nube y uno ve una nube, el piloto ve una nube tormentosa y la puede evitar. Sabe que ahí hay mucha turbulencia, pero si hay turbulencia y no hay nube, entonces el piloto va derechito a la turbulencia y eso puede ser malo para los pasajeros. Y por otro lado, obviamente el ascenso y descenso de la atmósfera está íntimamente relacionado con la propagación de ondas. Las ondas en la atmósfera se propagan como se propaga, por ejemplo, una onda en un estanque cuando uno le tira una piedra al medio, ¿ya? Y esos son movimientos de ascenso y descenso del espejo del agua. Lo mismo pasa en la atmósfera. Muchas veces hay ondas que se propagan como ascenso y descenso y se propagan miles de kilómetros así, ¿ya? En la atmósfera. Y no es que uno tire una piedra, ¿ya? Porque en general las piedras no producen una onda en la atmósfera, pero el forzamiento o el forzante de esas ondas puede ser, por ejemplo, calentamiento, un calentamiento así anómalo. Una tormenta también puede producir ondas. Una tormenta que sube el aire muy rápido es capaz de producir ondas que se propagan miles de kilómetros, ¿ya? Y todos estos fenómenos en que están involucrados los desplazamientos verticales están asociados a la estabilidad atmosférica. Entonces,
En la atmósfera, uno puede decir que observa lo que se llama el gradiente vertical de temperatura, ya gradiente observado vertical de temperatura, y eso uno le llama gamma. Y gamma observado es una diferencia de temperatura, que sería en este caso el cambio de la temperatura con la altura, pero con signo negativo. ¿Ya? Eso es el gradiente vertical de temperatura. Y el gradiente vertical de temperatura uno lo puede observar, por ejemplo, con mediciones de radiosonda, que son estos globos que van con instrumentos y van subiendo por la atmósfera. Y en general, la temperatura normalmente decrece con la altura. ¿Ya? Y por eso es que uno define gamma como menos dTA de Z para quitarle el signo. ¿Sí? Entonces, en la troposfera, en general, el gradiente observado de temperatura es negativo y por lo tanto gamma es positivo. En ciertos casos muy extraños, la temperatura puede aumentar con la altura. Fíjense, por ejemplo, este radiosondeo es un radiosondeo típico de, en este caso, latitud 30 grados. Bueno, no, yo pensé que era un radiosondeo chileno, pero eh, por ahora ustedes no saben leer este diagrama. ¿Ya? Ahora, en la auxiliar de esta semana, van a aprender a leer estos diagramas. Esto es un diagrama en que la temperatura se lee en este eje que está inclinado. ¿Se fijan? No me pregunten de qué color son las temperaturas, pero pareciera como que fuera lila, puede ser o no, o azul. Eso de ahí, ¿de qué color lo ven? ¿Verde? ¿Verde? Ese cero, por ejemplo, -10, -20, ¿sí? Como celeste, ¿o no? Ya, Y celeste. celeste. Ya, dejémoslo en celeste. Entonces, ese color celeste son esas líneas que están ahí, y ahí se mide la temperatura. Entonces, la temperatura es ese eje inclinado. El eje Y que está derechito, en general, es la presión, ¿ya? Y ahí la pueden ver, está en 1000, 900, 800, 700, 600, 500. Y la temperatura, entonces, uno la va poniendo en este eje. Entonces, por ejemplo, el sondeo parte con una temperatura como de 8 grados. ¿Lo ven o no? Es la línea roja. Como 9 grados. ¿Lo alcanzan a distinguir o no? A todo esto le subí el PowerPoint a un curso. Este PowerPoint lo subí y lo pueden bajar entonces y lo pueden ir viendo conmigo. ¿Alguien ve que la temperatura es un poquito menos de 10 o no? En la superficie. Ah, ya, sí. ¿Sí? Es que ¿Se hay que ver fijan? la línea diagonal que Sí, lleva sí. al 10. Ah, ya, sí. Por eso les dije que era súper raro el eje de la temperatura, porque el eje de la temperatura está inclinado en este gráfico. Y fíjense que la temperatura un poco más arriba, porque estamos yendo a presiones más bajas, aumenta y llega a ser como 15 grados, un poco menos de 15. ¿Lo ven o no? Y después vuelve a disminuir. Después vuelve a disminuir con la altura. Y llega, por ejemplo, a 300 hectopascales, la temperatura es como menos de -40, -42 grados. Algo así. Así que ese es un ejemplo, pero hay muchos. ¿Ya? Si yo pudiera manejar mi computador, que no sé por qué no lo puedo manejar, podríamos ver otros ejemplos de hoy, por ejemplo. Este es un sondeo del año 2008, por ejemplo, en julio. Y aquí ustedes pueden ver, hay dos curvas. ¿Ya? De nuevo, este es el mismo diagrama que vimos recién. Hay un montón de líneas, ¿sí? Y está difícil de ver qué es cada línea, ¿ya? Esta es la primera introducción a este diagrama que les voy a hacer, pero va a haber una introducción más formal en la auxiliar. Pero este diagrama se llama el diagrama SQT log P, ¿ya? ¿Y por qué se llama SQT?
Skew es inclinado, temperatura inclinado, logaritmo de P. Entonces, un eje es la temperatura inclinada, que serían estas líneas negras en este caso, 0, 10, 20, 30, 40, menos 10, 20, menos 20, y log P es el logaritmo de la presión. Y hay dos curvas, ustedes ven dos curvas. Una es negra y la otra es azul. Una representa la temperatura de la atmósfera y la otra representa la temperatura de punto de rocío, que es esta temperatura que definimos como la temperatura que tendría que tener la parcela de aire para estar saturada. Entonces, el dibujar esas dos curvas al mismo tiempo tiene una cierta gracia, y la gracia es que cuando las curvas se juntan, cuando la curva de la temperatura, que sería la negra, se junta con la curva azul, entonces uno ve que hay una nube ahí, necesariamente. ¿Sí? Porque básicamente está saturado. Fíjense que en este caso, y por eso que este caso es interesante, esta es la imagen de satélite, está lleno de nubes ahí, hay una estrellita donde está Santo Domingo, más o menos, que es la estación más cercana a Santiago desde donde se tiran radiosondas, Santo Domingo en el litoral central, al sur de San Antonio. Se fijan que hay una nube ahí, una nube más o menos potente se ve. Claro, es probablemente toda esa nube que va como de 950 hectopascales hasta como los 500 hectopascales, o sea, una nube de lluvia probablemente, desarrollo vertical, hay una baja ahí. Así que esto fue un poco de precipitación. Y se ve que las temperaturas de punto de rocío también cercanas a la temperatura actual en toda esta capa, y de ahí disminuye, así que esto diría uno es aire seco, y esto es más bien aire húmedo de aquí a acá. Así que uno rápidamente puede ver eso en el diagrama. También puede ver cómo cambia la temperatura con la altura, y típicamente en este mismo diagrama también la gente le pone el viento acá, ¿sí? Ven el viento en barbas, se llama eso. Entonces aquí uno empieza a contar, por ejemplo, este es una barrita, son 10 nudos, ¿sí? Media barrita más 3 barritas son 35 nudos. 4 barritas son 40 nudos desde el norte, ¿sí? Esta es una barrita, 10 nudos desde el noroeste. Una banderita más una barrita, 60 nudos. Cada banderita vale 50 nudos. Y ahí ven que el viento va aumentando con la altura, va pasando de ser norte a ser más bien oeste. ¿Sí? Así que en este diagrama, que están disponibles ahí en un sitio web que les voy a mandar de la Universidad de Wyoming, uno puede rápidamente hacer estos diagramas de SQT, log-P, y ver cómo se ve la temperatura con la altura, ¿ya? Lo del viento, bueno, es un complemento, pero en general hoy día nos estamos enfocando en lo que pasa con la temperatura. Entonces, sí. En el gráfico anterior, la curva negra era ¿qué cosa? En el gráfico anterior, la curva negra es la temperatura, y la curva azul, la curva negra es la temperatura de la parcela, ¿sí? Y la curva azul es la temperatura de punto de rocío. Ahora, ustedes ven que hay un montón más de rayas, ¿cierto? ¿Aló? Perdón, profe. Ya parece que Javier no puede seguir hablando, pero hay un montón de rayas, ¿sí? Entonces, en realidad, imagínense el diagrama sin las rayas que están debajo, ya solo con las rayas verticales, las rayas inclinadas de la temperatura, que sirven para ver la temperatura, ¿ya? Después vamos a ir viendo qué significan esas otras líneas, ¿ya? Pero por ahora, concentrémonos solo en la curva negra, es la temperatura real de la atmósfera, y la curva azul es la temperatura de punto rocío. Entonces, cuando son similares, indica que estamos en presencia de saturación. Entonces aquí, por ejemplo, está súper saturado aquí, y acá también,
y podemos ver a qué nivel ocurre esa saturación, etc. Ok. Entonces, habíamos mencionado la clase pasada, sí, habíamos mencionado que había ciertos procesos en la atmósfera que eran importantes y uno de esos eran los procesos adiabáticos, ¿ya? No sé si se recuerdan de eso. Entonces, en los procesos adiabáticos, el aire se mueve desde una cierta presión a otra. Por ejemplo, podría subir y en ese caso se va a mover de una presión más alta a una presión más baja. Al moverse de una presión más alta a una presión más baja, disminuye la presión y por lo tanto esa parcela de aire se expande. Y al expandirse, siguiendo la ley de los gases ideales, P igual a ρ por RT, como se expande ese gas, disminuye su presión, necesariamente disminuye su temperatura. ¿Sí? Esa disminución de temperatura ocurre a una cierta tasa en la atmósfera, que es la que se denomina la tasa de enfriamiento adiabático. ¿Ya? Y uno la puede calcular, pero básicamente si uno sigue la ley de los gases ideales y el segundo principio de la termodinámica, uno demuestra que en un ascenso o descenso adiabático, el gradiente adiabático es de 10 grados Celsius por kilómetro. ¿Sí? ¿Cómo demuestra uno una cosa así? Uno parte con la ecuación, la conservación de la energía, ¿sí? En este caso, la ley adiabática dice que dQ es igual a 0, ¿sí? du es igual, se recuerdan que du es igual a C sub B por dt, y dW, teníamos una expresión para dW, ¿ya? Eh, podemos, podemos recordar un poco de la clase pasada, déjenme ver. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Vemos el power. ¿Ven ese power, el de termodinámica ahora o no? El de estabilidad, RGSRR. Oh, ya, sí. No, necesito cambiar mi... Por un momento pensé que los había perdido a todos y que estábamos... y que no me podían ver. Teníamos la primera ley de la termodinámica y la podíamos escribir de esta forma. Ups. No sé qué fue lo que hice. ¿Ven puras cosas feas igual que yo o no? Sí, Y sí. Profe, apriete control Z hasta que desaparezca todo. No, si no sé, no lo puedo hacer. No tengo control sobre mi teclado, entonces no aprieto control Z y no sé qué es lo que estoy haciendo con el mouse. Hay algo que estoy haciendo mal acá con mi computador, voy a tener que reiniciar, pero no quiero hacerlo ahora. Esta es la clave acá, ¿cierto? dQ es igual a C sub P por dt menos alfa por dP, ¿ya? Entonces, déjenme ver si me va a resultar esto, porque quizás no me va a resultar. Mm,
Estoy abriendo la pizarra por mientras. No, no puedo. No, tomémonos un descanso de 5 minutos, chicos, y voy a ver si logro arreglar mi situación computacional. ¿Ya? Entonces volvemos a las 8 minutos mejor, a las 5:10. Hola, profe. Ya. Estoy más o menos bien.
Volví, chicos. No los escucho, parece. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan a mí o no? Sí, profe. Ya. Vi tu mensaje, Javier, está ok. No te puedo contestar por el chat porque no tengo teclado, no sé qué pasa. Eh, Tengo un problema con mi computador y no lo logré resolver. Pero seguimos, ¿ya? No puedo hacer tampoco la demostración de esto, que pretendía hacerla, pero tampoco es tan importante porque em, me van a tener que creer nomás, ¿ya? Por ahora. Profe, igual eso lo hicimos en el auxiliar, así que... Ya, entonces no hay problema. Súper. No sé si están viendo mi pantalla o no están viendo nada, yo creo todavía. Sí, ya, esto es lo que puedo hacer. Así que voy a seguir así hasta que termine la clase porque no... Hay algo, mi computador se mareó parece con la tableta gráfica, entonces no tengo control sobre el teclado casi. Solo puedo mover las flechas, eso es lo único que puedo hacer. Entonces, ok. Si uno iguala, si los auxiliares lo hicieron, estamos súper bien, ¿ya? Si uno iguala el calor a cero, ¿ya? Y escribe entonces la ecuación, la conservación de la energía, uno llega a que el gradiente adiabático es 10 grados por kilómetro. Y eso significa que si uno mueve una parcela de aire, subiéndola o bajándola sin hacer que intercambie calor con el medio, naturalmente el gradiente vertical de temperatura sería G partido por C sub P, ¿ya? Y a eso uno le llama el gradiente adiabático seco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una aplicación es que si en Santiago hacen en este momento, ¿cuánto hacen en este momento en Santiago? Como 10 grados. Si hacen 10 grados, ¿dónde estará la isoterma cero si es que el gradiente vertical de temperatura fuera adiabático? Bueno, si el gradiente vertical de temperatura fuera adiabático, la isoterma cero estaría justo a 1500 metros de altura. Es decir, a 1500 metros de altura estaríamos a 0 grados. Y no debe ser tan distinto de la realidad, porque no estamos en realidad en una situación adiabática seca, pero estamos cerca de estar en una situación adiabática seca, ¿ya? En general, el gradiente vertical observado en la atmósfera no es el gradiente adiabático seco, sino que es uno menor. Es como 6 grados Celsius por kilómetro. Eso es como así la regla de cálculo que uno debe ocupar. Y eso significa que en realidad la isoterma cero debiera estar en realidad deberían ser 12 grados en 2 kilómetros. O sea, si hacen 10 grados acá, entonces a 2500 metros harían menos 2 grados. Así que en realidad la isoterma cero debiera estar como a 2300 metros. Y entonces, bueno, eso es, pues, que básicamente si uno parte a 0 grados, ¿sí? Y uno sube 2 kilómetros, entonces si uno sigue un gradiente adiabático seco, se encuentra a menos 20 grados a 2 kilómetros. Si por otro lado uno parte a 10 grados Celsius a 3 kilómetros y uno desciende ahora adiabáticamente, uno llega a 1 kilómetro con 30 grados Celsius. O sea, el gradiente adiabático eh, sirve para los dos lados, ¿cierto? Puede ser que uno lo ocupe para disminuir la temperatura, si es que uno asciende en la atmósfera, o uno lo puede ocupar para aumentar la temperatura si es que uno desciende en la atmósfera. Ambas cosas pueden ocurrir. Y entonces, bueno, aquí es donde entra nuestra primera ley, o sea, nuestra conservación de la energía, ¿ya? Porque básicamente si uno conserva la energía, encuentra esta ecuación que es C sub P por dt menos 1 sobre ρ de P,
¿ya? Y uno ordena un poco acá, queda C sub P por dt es igual a RT partido por P por dP, en donde este ρ lo hemos reemplazado, ¿cierto? Por RT partido por P, y hemos igualado a 0 esta ecuación. En condiciones adiabáticas, esto es igual a 0 porque dq sería igual a 0. Y nos queda C sub P de logaritmo natural de t igual a R de logaritmo natural de P. ¿Sí? Y si uno toma la integral entre una cierta temperatura y presión, cualquiera, y los 1000 hectopascales, uno obtiene que esta variable θ, definida como la temperatura multiplicado por 1000 partido por P elevado a R partido por C sub P, es constante si es que el movimiento es adiabático. ¿Ya? Yo lo siento, pero no me siento muy cómodo de no hacer esto en la pizarra, y mi pizarra no está funcionando, como les dije, como que se mareó. Entonces, no les puedo explicar bien esta derivación, pero créanme que θ es una constante en un movimiento adiabático. ¿Qué quiere decir? Que si la presión disminuye, necesariamente la temperatura tiene que aumentar, ¿cierto? ¿Está bien eso o no? Si la presión disminuye, la temperatura tiene que disminuir para que θ esté constante, porque la presión está acá como denominador, ¿cierto? Fíjense, 1000 partido por P, si me voy a 500 hectopascales, por ejemplo, tengo un factor 2 acá, significa que la temperatura en Kelvin tendría que disminuir a la mitad para conservar θ. ¿Sí? Si es que esto fuera un factor 2, pero en realidad es un factor 2 elevado a R partido por C sub P. ¿Sí? Y R partido por C sub P es aproximadamente, déjenme pensar, 0,25 o algo así, porque R vale 288 y C sub P vale 1005. Así que es aproximadamente 0,28. Así que en realidad este aumento de la temperatura, esta disminución de la temperatura no es un factor 2, sino que es un factor mucho menor. Es un factor radical, es un factor 2 elevado a 0,28. Si es que fuera ese el ejemplo. Entonces, volvamos un poco a mirar nuestro diagrama, ¿ya? Porque yo no sé si los auxiliares les han mostrado diagramas SQT. ¿Les han mostrado diagramas SQT o no? No, Ya. Estoy tratando de volver a mi... Bueno, pero básicamente, supongamos que yo pesco mi parcela de aire, que está a 20 grados, ¿ya? Y entonces hago ascender el aire. Si el ascenso es adiabático, la temperatura va a ir cayendo 10 grados por kilómetro, ¿ya? Y en algún momento va a encontrar la temperatura a la cual el aire se satura. ¿Sí? En ese momento va a empezar a formarse una nube, y entonces uno habla de el nivel de condensación por ascenso. Entonces el nivel de condensación por ascenso es ese nivel al cual yo alcanzaré la saturación si es que yo estoy enfriando adiabáticamente mi nube, justamente yéndome por esta línea adiabática. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí esto es lo que se llama un hemagrama, ya que es un diagrama termodinámico bien simplificado, que no es un SQT, sino que fíjense que está la temperatura y está la presión, y está la temperatura y la presión con coordenadas cartesianas, si uno quiere, ¿ya? Entonces, la diabática seca en este hemagrama va a lucir así.
va a partir acá, por ejemplo, y a 1 kilómetro va a haber 10 grados menos. Ya aquí está puesto como a 900 hectopascales, pero en realidad esto debería ser más bien una escala de altura. Es parecida a la escala de altura y va disminuyendo linealmente con la altura. Pero noten que aquí hay otra línea que se llama la diabática saturada, ¿ya? Y lo que sucede es que cuando yo estoy en la parte de acá de la atmósfera, yo puedo ir desde este punto de la superficie hasta el nivel de condensación por ascenso, y lo que va a suceder es que la temperatura va a ir disminuyendo a esa tasa de 10 grados por kilómetro. Pero una vez que se empieza a formar la nube más arriba del nivel de condensación por ascenso, la situación cambia, y cambia principalmente porque empiezo a condensar agua, ¿cierto? Se empieza a condensar agua en la nube. Y piensen lo que está pasando físicamente. Físicamente está la parcela de aire y yo estoy condensando agua, pero al condensar agua yo estoy liberando ese calor de cambio de fase, ¿cierto? Calor de cambio de fase de la fase vapor a la fase líquida, se está liberando, y ese calor que se libera es el calor latente, ¿cierto? Va a servir para calentar esa parcela de aire y por lo tanto va a hacer que se enfríe, pero no tanto. No se va a enfriar tan rápido como en el caso seco, sino que se va a enfriar menos, ¿ya? Y a ese enfriamiento más pequeño le llamamos la razón de mezcla adiabática saturada o gamma adiabático saturado, que va y depende de la temperatura. Si la temperatura es muy baja, es indistinguible del gradiente adiabático seco, pero si la temperatura es muy alta y por lo tanto el aire tiene más humedad, entonces puede ser incluso 4 grados Celsius por kilómetro en vez de ser 10. ¿Ya? El efecto de la humedad es muy, muy grande en producir un aumento de temperatura o en evitar la disminución de temperatura. Y eso explica por qué en la atmósfera real no vemos el gradiente adiabático seco, ¿ya? Y vemos más bien un gradiente adiabático promedio entre un gradiente muy saturado y un gradiente adiabático seco. Y es porque hay liberación de calor latente, y esa liberación de calor latente hace que la temperatura no disminuya tan rápido con la altura como sería el caso de si toda la atmósfera fuera seca y no hubiera humedad y no hubiera liberación de calor latente. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo en este gráfico de acá, en que tenemos esta adiabática saturada, ¿sí? En que la temperatura, fíjense, cae mucho más lento que 10 grados por kilómetro, cae a menos. En 1 kilómetro apenas cae como 5 o 6 grados. ¿Se fijan? Entonces, en la práctica, lo que uno tiene es que uno tiene dos situaciones. Uno tiene lo que ocurre por debajo de la nube, ¿cierto? Uno tiene lo que ocurre por debajo de la nube, en que en general si no hay condensación, esa parte es adiabática seca, y una vez que uno está en la nube, la situación es que el aire está saturado y entonces uno empieza a entrar en esta adiabática saturada. ¿Sí? Así que este es como un diagrama más completo, este es hemagrama, en donde, fíjense, tenemos todas las adiabáticas secas puestas acá, ¿sí? Después está la adiabática saturada, y después está la razón de mezcla de saturación, en gramos por kilogramo. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Ya, entonces esa razón de mezcla de saturación son esas líneas como grises que se ven ahí, ¿sí? Y entonces habrían ahora 4 grupos distintos de líneas. Están las líneas que marcan la temperatura y la presión, que son esas rojas, si es que no me equivoco, o verdes en una de esas, una de dos, Rojas, profe. ya rojas. Están las líneas
punteadas, que son la adiabática saturada, y están las líneas llenas, que son la adiabática seca, y además están estas líneas grises, que son la razón de mezcla de saturación. Entonces, supongamos que hagamos un ejemplo, y tratemos, por ejemplo, de determinar cuál es el nivel de condensación por ascenso ahora en Santiago, en este momento, a esta hora, ocupando este diagrama termodinámico o hemagrama, ¿ya? Yo quisiera poder ocupar mi pizarra ahora para poder hacer monos sobre el PowerPoint, pero me tinca que no me va a resultar, ¿ya? Porque como que nada me resulta hoy. Déjenme ver si puedo hacer un annotate. Se supone que se puede hacer en alguna parte. Ah, pero solo en pantalla completa, yo creo, ¿no? Ver presentación con diapositiva. Oh, me resultó. Ya. Y aquí puedo anotar. Pluma. Y tengo control del lápiz. A ver. Sí, tengo control del lápiz. Santiago está aquí a 950 hectopascales, ¿cierto? Con esto vamos a terminar la clase, chicos, y no les voy a quitar más tiempo, ¿ya? Yo sé que nos pasamos un poco de la hora, pero problemas técnicos y cosas raras, ¿ya? Entonces veamos, estoy metiéndome al sitio de Meteo Chile desde mi celular, para no echar a perder todo, y estoy viendo cuál es la temperatura exacta y la humedad relativa exacta en este momento. Entonces, la temperatura son 10 grados Celsius y la humedad relativa son 72%, ¿ya? Este no es exactamente el gráfico que yo quería ver, porque en realidad quiero este diagrama que tiene más cosas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde pongo mi punto inicial para poder calcular el nivel de condensación por ascenso? ¿Dónde creen? En los 10 grados. En los 10 grados, ¿cierto? Aquí. Y en los 950 hectopascales. ¡No! Pluma. Ya, ahora sí. Entonces, en los 10 grados y los 950 hectopascales. Me pongo acá, ¿cierto? Ahora, supongamos que quiero hacer ascender el aire, pero lo voy a hacer ascender por la adiabática seca hasta que ocurra la saturación. Y en ese momento, yo necesito, ahí voy a mirar mi nivel de condensación por ascenso. Entonces, lo que yo sé es que la temperatura son 10 grados Celsius, ¿cierto? Y la humedad relativa es 72%. Fíjense que a 10 grados Celsius, ¿cuánto vale la razón de mezcla de saturación? La razón de mezcla de saturación está dado por estas líneas grises de acá. Entonces, es como entre 5 y 10, pero la escala es como, no es lineal, así que yo diría que es más bien parecido como a 8, ¿cierto? Es una línea que va como por acá, la razón de mezcla de saturación, paralela a las líneas grises de 10 y 5, y vamos a decir que es aproximadamente 8 gramos por kilogramo. Si la razón de mezcla de saturación es 8 gramos por kilogramo, entonces la razón de mezcla es aproximadamente 0,72 por 8. ¿Sí? Que sería la razón de mezcla de saturación multiplicado por la humedad relativa. Esa es la razón de mezcla realmente. También la podríamos ver, o sea, la podemos ver de hecho exactamente en los gráficos de la DMC, pero la podemos calcular. 7 por 8, 56. 2 por 8, 16. Así que esto es 0.576. Nunca tanta precisión. ¿Dónde está ese 0.57? Perdón, no es 0.576, es 5.76. ¿Dónde está ese 5.76 acá?
está como por aquí. Así que en realidad, fíjense lo que voy a hacer. Parto de mi punto en Santiago, y me muevo por la diabática seca. Me muevo paralelo ahora a una diabática seca hasta que, enfriando hasta llegar al nivel a que mi razón de mezcla sea igual a la razón de mezcla de saturación. Y yo digo que cerca del 5 acá es probablemente igual a la razón de mezcla de saturación. Y a eso le llamo el nivel de condensación por ascenso. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que si yo pesco una parcela de aire con las características de temperatura y humedad relativa que tiene la parcela en Santiago ahora, lo hago ascender adiabáticamente. Mi ascenso diabático me salió súper raro. Ya debería ser súper paralelo a estas líneas azules. Y entonces aquí se va a saturar. Se va a saturar justo a 880 hectopascales. O sea, como a 1400 metros. 1400 metros. Eso es bien bajito, ¿ya? Ahora está nublado en Santiago. Voy a mirar por la ventana. La verdad es que las nubes están por arriba de ese nivel. Están por encima del Cerro San Ramón. Así que uno no podría pensar que en realidad las nubes se están formando por este mecanismo. ¿Ya? Las nubes están más arriba, están como por acá. Así que en realidad esto es un ejercicio nomás. No está ocurriendo que el aire está ascendiendo y se está formando una nube encima de nosotros. Pero si se formara así, si es que el aire ascendiera en Santiago, se formara así, la base de la nube estaría ubicada como a 880 hectopascales. ¿Y cómo seguiría la temperatura de la nube después? Bueno, ahora tendríamos que seguir lo que se llama la diabática saturada. Entonces nos ponemos, por ejemplo, paralelos ahora a las líneas punteadas azules. ¿Ya? Y el camino que sigue nuestra nube sería uno así. Ay, perdón. Como algo más parecido a eso. No, me cuesta hacer el lápiz aquí en PowerPoint, no es tan fácil como en las otras aplicaciones. Pero algo así como por ahí, por el medio, sería mi nube. Y entonces, ¿qué puede hacer uno con este diagrama? Bueno, puede suponer que si una parcela parte desde la superficie en Santiago, ¿con qué temperatura va a llegar, por ejemplo, para cruzar la cordillera al otro lado? Tiene que cruzar, no sé, supongamos que cruza los 700 hectopascales. Bueno, va a cruzar a menos 10. ¿Dónde está el nivel de la isoterma cero? Está más o menos como a 2200 metros de altura. ¿Sí? O sea, no es el gradiente adiabático seco, ¿se fijan? Porque si fuera el gradiente adiabático seco, el nivel de la isoterma cero estaría justo 1000 metros por encima de Santiago, a 1500 metros, ¿cierto? Porque estamos justo a 10 grados, entonces 10 grados por kilómetro sería 1 kilómetro más arriba, 1500 metros, pero en realidad está a 2200 metros, porque luego de subir la parcela hasta este nivel, tiene que seguir ascendiendo ahora por una diabática saturada, en donde la disminución de la temperatura con la altura es mucho más suave. Ya, voy a quedar hasta ahí, chicos. No sé si alguien tiene alguna